Hoy es jueves 21 de julio de 2016, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El discurso de Santos, era pues de su pésima factura, no hemos podido averiguar quién le escribe los discursos de Santos, pero aquí le mandamos la razón de que es un pésimo escritor. El discurso de Santos fue sencillamente lamentable. Ni una idea original, ni una cosita nueva, nada que tenga un argumento de fondo en ningún sentido. ¿Qué es que vamos a llegar a la paz? Porque se acabó la guerra. ¿Cuál guerra, presidente Santos? ¿Usted por qué no le ha explicado a los colombianos desde cuándo estamos en guerra? Tenemos unos bandidos, un puñado de bandidos que nos hacen terrorismo. ¿Cuáles son los ejércitos enfrentados? ¿Cómo pone usted en el fiel de la balanza de un lado a 47 millones de colombianos, con un ejército legítimo, con unas fuerzas militares impolutas, con unas fuerzas de policía que merecen todo el respeto ciudadano, y al frente 200, 500 o 2000 bandidos que se están enriqueciendo fabulosamente con el negocio de la droga? Y eso es una guerra, eso es una guerra. ¿Y cuál guerra tiene punto final si usted mismo lo dijo? Si ahí están el ELN y el EPL y las BACRIM y los Úsuga y los Pelasgos y todos los bandidos que seguirán en el negocio de las FARC, esperando que les den lo mismo. ¿Cuál guerra? ¿Y cuál paz? ¿Cuál paz? Bueno, presidente, y el espectáculo que usted hizo con sus ministros y con sus paniaguaos del Parlamento, sacando pancartas, haciendo propaganda ya al sí, eso sencillamente es un oso, da vergüenza, da pena, presidente, da pena. Bueno, pero en fin, ese es usted, ese es su nivel. Disque victoria, ahora a las rendiciones las llaman victorias. Usted a esos tipos les da perdón, impunidad plena. Les mantiene su dinero para que no pongan un pesito para indemnizar a las víctimas. Les entrega 21 regiones del país, más 8 campamentos, 29 regiones del país donde los va a mantener. Les da curules gratuitas en el Congreso. No les quita el negocio del narcotráfico. Les da las regiones del país con unas normas que los colombianos no han tenido tiempo de examinar, les deja las armas. ¿Se dio cuenta, presidente, de que su plebiscito va a ser con las FARC armadas, absolutamente armadas hasta los dientes? Claro, para que le ganen el plebiscito en las mismas zonas en que le ganaron la elección a usted hace un año, ¿no es cierto? A bala. Bueno, quedamos notificados. La Corte Constitucional aprobó que aprobáramos lo que no conocemos y apenas sospechamos. Los colombianos vamos a tener que decir sí o no sobre unas cosas que no conocemos todavía. Es que las vamos a conocer. ¿Y cómo, sin conocerlas, Corte Constitucional, usted dijo que convocáramos a un plebiscito? Dígame, ¿con qué legitimidad? ¿Qué pasa si en los acuerdos de La Habana proponen la pena de muerte, por ejemplo, para todos los enemigos de Santos? ¿Qué pasa si allá proponen la pena de confiscación para todas las empresas que no se plieguen a entregarle un impuesto a las FARC? ¿Qué pasa en ese caso? No, ya quedó aprobado, porque ustedes aprobaron por anticipado algo que no conocen y le dicen a los colombianos que pueden votar sí o no por lo desconocido. ¿Se dan cuenta lo que hacen magistrados del nivel de, ¿cómo se llama ese señor ponente? Y de la señora Calle. ¡Qué horror, qué horror! De tales magistrados, tales sentencias. Sentencias que de la otra parte tampoco se conoce. No conocemos la sentencia. Conocemos son unas declaraciones que se parecen a un comunicado de la Corte leído por la señora Calle, mal leído de otra parte, donde está supuestamente las conclusiones de la Corte. ¿Y dónde están las consideraciones?
que son elementos integrantes de la sentencia. A ustedes no les enseñaron en la universidad que una sentencia no solamente es la parte resolutiva, que son ambas cosas que forman una unidad integral que se explican la una por la otra. ¿Por qué prevarican ustedes diciendo que tienen una sentencia que no han escrito? Primero la lanzan por la prensa a ver qué reacciones produce para después escribir lo que les venga en gana, un mes o 2 o 3 meses después. Pero han armado ustedes un lío constitucional de marca mayor. Hoy estaremos con el doctor Jaime Castro preguntándoles cómo es eso de que el Congreso tiene un mes para manifestarse. ¿Cómo se va a manifestar el Congreso? ¿A través de una ley que tiene que sacar en un mes? ¿Es obligatorio? Y si no la saca en un mes, ¿se produce el silencio legislativo positivo? Ese sí que es un buen invento, magistrados de la Corte Constitucional. Los felicitamos. Las cosas que ustedes se inventaron en ese fallo no tienen parangón en la historia, lo que significa ser esclavos de un régimen y no tener conciencia ni criterio propios. El paro camionero. 43 días después de iniciado, el gobierno invita a los camioneros para que empiecen de cero, porque es un revolcón total al sistema de carga, de transporte de carga. Nada de lo que hay hoy vale. Van a empezar de cero. Entonces, ¿cuánto se demora eso? Otros 43 días, 86, 129, como para que desaparezca el país. ¿No sabe el gobierno nacional que hay regiones con hambre como Boyacá? ¿No sabe que hay empresas, industrias paradas? ¿No sabe que se le paró la poca construcción que hay hoy en Colombia? Bueno, el paro camionero. Ayer, pues, palo y rejo y patadas y bombas contra los camioneros que trataron de manifestarse en la calle 13 de Bogotá. Don Pedro Aguilar era un gran personaje en los tiempos de la campaña de Santos. Tenemos la fotografía donde aparecen ambos abrazados, festejando los futuros triunfos de Juan Manuel Santos. Ahora ese señor se volvió un delincuente, despreciable, atroz, para el mismo señor Santos que lo abrazaba en la época de la campaña. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué cerraron la frontera con Venezuela? Es una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué? Si estaba funcionando bien, venían 40, 50, 80, 100,000 venezolanos a comprar artículos de primera necesidad en paz, tranquilos. No hubo una trompada, no hubo un grito, no hubo nada, todo en orden. ¿Por qué la cerraron? Ah, porque Santos tiene terror de que a la hora del plebiscito los colombianos sepan que con ese plebiscito y con el cogobierno con las FARC nos llevan para un sistema que produce esos resultados. Eso, que tengamos que pasar puentes para comprar papel higiénico y harina. Eso es lo que produce el sí al plebiscito. Y no querían que nos viéramos en ese espejo, por eso Santos con la canciller cerraron la frontera. Santos dijo hace poco, no en el discurso de ayer, que había que votar sin miedo, que con toda tranquilidad, que el debate iba a ser perfectamente tranquilo, que había que salir a votar sin miedo. Oiga, presidente, ¿y no nos dijo usted que si rechazábamos el plebiscito venía la guerra y venía la guerra en las ciudades y nos mataban a todos? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Viene la guerra o no viene la guerra? ¿Podemos votar sin miedo o podemos votar sin miedo siempre y cuando votemos por el sí? Y si votamos por el no, tenemos que votar muertos de miedo porque nos van a matar. ¿Cómo es la cosa, presidente Santos? La abstención es un problema matemático en el que vale la pena reflexionar fuera de los 10.000 argumentos de naturaleza jurídica, política, de legitimidad social que implica el votar por el no. La abstención tiene un problemita aritmético, y es que para ganar con la abstención se necesita conseguir el 88% del electorado.
Si no se consigue sino el 87, es porque él sí consigue el 13 y gana. ¿Cómo le parece? Sacar el 87% del electorado por la abstención. Aritméticamente tampoco salen las cuentas. Viva Colombia pasa a la irlandesa Ireland Aviation, una compañía especializada en vuelos de bajo costo. Nosotros vimos el nacimiento de esta empresa colombiana a la que le dimos todo nuestro respaldo porque era una gran noticia para Colombia y es una gran noticia y ha servido enormemente para normalizar las tarifas aéreas en Colombia que eran descomunales. Donde llega Viva Colombia, las tarifas son distintas. Ahora Viva Colombia en manos de una gran compañía irlandesa vendieron los principales accionistas colombianos. Murió Tito Livio Caldas. Tito Livio Caldas, a quien conocimos, a quien tratamos, a quien admiramos en el Instituto de Ciencia Política, que dirigía el 97% del electorado por la abstención. Aritméticamente tampoco salen las cuentas. Viva Colombia pasa a la irlandesa Ireland Aviation, una compañía especializada en vuelos de bajo costo. Nosotros vimos el nacimiento de esta empresa colombiana a la que le dimos todo nuestro respaldo porque era una gran noticia para Colombia y es una gran noticia y ha servido enormemente para normalizar las tarifas aéreas en Colombia que eran descomunales. Donde llega Viva Colombia, las tarifas son distintas. Ahora Viva Colombia en manos de una gran compañía irlandesa vendieron los principales accionistas colombianos. Murió Tito Livio Caldas. Tito Livio Caldas, a quien conocimos, a quien tratamos, a quien admiramos en el Instituto de Ciencia Política, que dirigía el inolvidable Hernán Echavarría. Pues Tito Livio Caldas se fue, dejando una huella por su pensamiento liberal, por sus ideas siempre democráticas, siempre luchando por la democracia. Tito Livio Caldas, un gran colombiano, se nos ha ido. La economía de los Estados Unidos como la ve la Fed. Hay pleno empleo, hay equilibrio, hay crecimiento. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Al parecer no subirán en este mes de julio, pero hay funcionarios de la Fed tiene un sistema federal de organización parecido al sistema federal americano, allá todo es una democracia. La democracia de la Fed le está diciendo a la señora Yellen que ahora sí a pensar seriamente en subir las tasas. Inclusive, los menos avanzados en esta materia hablan de 2 aumentos en lo que queda del año. Los indios uvas se tomaron otra vez el pozo de Gibraltar, pero recuerden ustedes que antes simplemente cercaron a la gente y la dejaron allá secuestrada. No, ahora se metieron físicamente a la planta, la apagaron y obviamente pusieron en peligro el funcionamiento operativo de un sistema que no puede ser tratado a las patadas. Aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana. Creíamos que después de lo que había pasado, el gobierno le daría garantías a Ecopetrol para poner a funcionar y mantener en operación el pozo Gibraltar, que le da gas natural a muchas regiones del país, especialmente de los Santanderes. No, o los Santanderes, entre norte de Santander y Santander del Sur. No sabemos si alcance alguna región de Boyacá. Y entonces ahora no hay gas, porque a los indios uvas no les dio la gana, porque están hablando de una deuda histórica de 2 billones de pesos. Aquí nos van a echar al mar a todos. Van a resolver los indios que esto es de ellos y que los 500 años que llevamos aquí son años de usurpación y nos van a tirar al mar a todos. Para allá vamos. ¿Desde cuándo empieza el derecho a la vida?
Hay un debate del procurador con la Corte Constitucional porque el derecho a la vida empieza desde el momento de la concepción. Eso científicamente no tiene duda ninguna. Ahí empieza a desarrollarse un ser que ya existe. Y siempre, siempre en nuestras clases de derecho enseñamos que el niño que está por nacer tiene la plenitud de los derechos con la condición suspensiva de que nazca vivo. Pero en ese tiempo adquiere derechos como cualquiera otro de sus hermanos, por ejemplo. Adquiere a la par los derechos del nasciturus. La Corte Constitucional quiere decir que los derechos de la persona humana no empiezan a contar sino es del momento del nacimiento. Una barbaridad. Lo que dice el bandido comunista ese Santiago, asesor de las FARC, cuando uno asesora a unos criminales es porque uno es un criminal. Entonces Santiago es un criminal. Pues está diciendo que hay que montar un sistema de justicia para cobrársela a los expresidentes, exministros y empresarios que con su apoyo respaldaron el paramilitarismo en la lucha contra las FARC. De manera que ténganse fino, empresarios, ustedes que en tantas ocasiones son santistas porque su profesión política es ser gobiernistas, sepan que el señor Santiago dicen que para ustedes la cárcel, a través del tribunal ad hoc que están constituyendo entre el gobierno y las FARC, no para juzgar a las FARC, sino para que las FARC nos juzguen a todos los demás. Lean las dos orillas, léanlo. Hablaremos de eso más adelante. Trump, candidato. Pero el discurso de Melania es el tema. Una de esas metidas de pata fundamentales es que cuando uno no es capaz de hacer un discurso, sino que se lo tiene que mandar a hacer por encargo. Aquí había un personaje, me parece que se llamaba Simifu, que hacía por encargo discursos y mandaba cartas de amor y estaba dedicado a eso. Pues en los Estados Unidos eso existe en materia política. Y un candidato a la presidencia de la República, qué vergüenza tiene que mandar a hacer los discursos, como el presidente nuestro, que no es capaz de hacer un discurso y tiene que mandar a que se lo hagan. Pues Trump mandó a hacer un discurso y el que le hizo el discurso le copió partes al discurso de la señora Michelle Obama cuando su marido Barack Obama fue candidato a la presidencia. Y eso ha sido un escándalo sencillamente monumental, al que la campaña de Trump le quiere quitar importancia. Pero la gente dice, si este señor plagia, es decir, si se roba discursos, ¿cómo será como presidente? Erdogan, el amo de Turquía, decreta estado de emergencia. Asume plenos poderes, es decir, se parece a Juan Manuel Santos, que a través de las reformas constitucionales y las leyes de facultades extraordinarias, sin precisión en los temas y con la facultad de hacer constituyente con los plenipotenciarios de las FARC, tiene plenos poderes. Erdogan y Santos son la misma cosa. No sé por qué algunos se escandalizan con los poderes que asumió Erdogan, los mismos que tiene Juan Manuel Santos. En Ucrania también ponen bombas a periodistas de la radio. Asesinaron así a un periodista ruso en Kiev, Pavel Sheremet. Le pusieron una bomba, también en su automóvil, y hay conmoción mundial. En Colombia nadie se acuerda que a cierto periodista, el que les habla, también lo quisieron matar esos próceres de las FARC que van a ser dueños del país. La gente se pregunta, ¿y el vicepresidente Vargas Lleras por qué no apareció ayer, ni en la apertura del Congreso ni en el desfile militar? Dice que porque su esposa está enferma, lo que lamentaríamos muchísimo, y deseamos su pronta recuperación. ¿Nos convence? Tal vez no nos convence. Viene la reforma tributaria. Todos listos. Santos ya la anunció. Viene la reforma tributaria. ¿Y cómo viene? Con aumento al IVA.
de manera que vote confiado el plebiscito, que lo que viene enseguida, con Santos con plenos poderes, es aumento del IVA, imposición del IVA a productos exentos, es decir, a la canasta familiar, y aumento del IVA por lo menos en 3 puntos. ¿Quiere que le encarezcan el costo de vida? Ya sabe, vote sí al plebiscito. Maduro le sigue tomando el pelo al proceso revocatorio. Ayer unas señoras hicieron una manifestación, hay ríos de gente poniendo las firmas para la revocatoria, pero Maduro le toma el pelo porque dijo que este año no, y no es no, como dicen las mujeres de las violaciones. Y en Hoy en la Historia, 21 de julio de 1944, los Estados Unidos, las tropas de MacArthur y del almirante Nimitz empiezan la gran batalla de Guam, con la que terminó el dominio de los Estados Unidos sobre las Islas Marianas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues les quiero contar que mis vacaciones, que fueron unas vacaciones muy buenas en España, bueno, pues el ambiente político en España ya lo han seguido, pero tengo que reconocer que todos los días tenía que leer los periódicos de Colombia, porque si uno pierde un día de noticias ya se despista totalmente, tal es la avalancha de noticias que hay en Colombia. Hablemos, ¿qué les parece del discurso del presidente Juan Manuel Santos, que instaló ayer oficialmente las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el nuevo periodo, en un discurso que, la verdad, parecía más bien un acto de campaña por el plebiscito? Hay que ser sinceros. El discurso de corte triunfalista, como casi todos los discursos del presidente Juan Manuel Santos, habló de paz, de una lista de logros que la mayoría de la población no ve. Yo no los veo, y como quien no quiere la cosa, confirmó que habrá más impuestos para los colombianos, a pesar de que en campaña dijo que grababa en mármol que no iba a subir los impuestos. Pero si les parece, escuchemos esa parte del discurso donde, como quien no quiere la cosa, le anuncia a los colombianos que le va a meter la mano en el bolsillo. Escuchen. Y les corresponderá también aprobar un presupuesto sensato, responsable, para el año 2017. Y debatir la reforma tributaria estructural que vamos a presentar este semestre, la cual debe generar ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y la continuidad de nuestros programas sociales. Será una reforma que mejore nuestro sistema impositivo, haciéndolo más progresivo, más equitativo, más simple, más eficiente. De eso se trata. Lástima que el presidente Juan Manuel Santos no dijo nada del dinero de las FARC y prefiere meterle la mano al bolsillo a todos los colombianos y no a la narcoguerrilla más rica del mundo. Insistió también en que después de 3 décadas de intentos por parte de diferentes gobiernos, por fin se alcanzó la paz, y habló de Colombia como si fuera Suiza, ¿eh? No mencionó en absoluto las fracturas internas de las FARC. Como ya saben, algunos frentes anunciaron que no se van a desmovilizar, y cómo la inteligencia militar cree que de los aproximadamente 67 frentes de la guerrilla, solo 15 siguen órdenes directas del secretariado, de modo que esa paz que tanto cacarea el gobierno es un show para jubilar a una panda de delincuentes viejos en La Habana. Por último, el Congreso de la Paz, que algunos llaman Congreso enmermelado, y qué pena si no les gusta, y que recientemente recibió un suculento aumento de salario, convirtiendo a los congresistas de Colombia entre los que más ganan en Sudamérica y casi en el mundo, si comparamos los salarios, ¿no?, como son en unos países y en otros. Aplaudió con fervor y hasta salió con pancartas aplaudiendo al presidente. En definitiva, el discurso del presidente en la instalación del Congreso fue un descarado acto de campaña. Por lo menos yo lo vi así. Un descarado acto de campaña. Y terminó con un acto descarado de campaña, además harto ridículo, como muchachitos de escuela sacando pancartas diciendo que sí a la paz. ¿A cuál paz? ¿A cuál paz? ¿Después de cuál guerra? ¿De una guerra que ganan las FARC, si es que a eso se llama guerra?
el que pongan bombas y se roben niñas para violarlas y para hacerlas abortar, el que siembren de minas quiebrapatas el territorio nacional para matar campesinos, el que sigan en el negocio del narcotráfico, el que secuestren a la gente de la que nunca más se vuelve a saber. ¿Esa es la guerra que ganaron las FARC? No. La guerra es algo distinto a eso y la paz algo muy distinto a lo que el presidente Santos está proponiendo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 21 de julio del año 16, son las 6:30 de la mañana. El discurso del presidente bolivariano, Juan Manuel Santos, es la victoria, no es la victoria de la democracia en Colombia, manifestó enfáticamente el jefe de la oposición al régimen castrochavista, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al asegurar que es una incitación a una nueva paz con impunidad. El discurso del comandante Santiago no es la victoria de la democracia, sino el disimulo de la claudicación. Agregó que el sátrapa habla de la inversión cuando ha destruido la confianza y abre camino al castrochavismo. A juicio de Uribe Vélez, el camarada reniega de la seguridad que aplaudió mientras lo elegimos, pues lo eligió él, en el 2010. Y Juanpa dice que el desfile militar de la mañana del 20 de julio fue de victoria, que dieron, ¿qué dirán los narcoterroristas de las FARC que los sometió? El presidente de las FARC hace homenajes a las Fuerzas Armadas después de someterlas al Tribunal del Terrorismo, aseguró el líder de la oposición, Álvaro Uribe Vélez. Doctor Londoño, dizque victoria. ¿Victoria a cambio de qué? Victoria, ¿a cambio de qué, doctor Londoño? Eso no es victoria, eso es una rendición. Es que si a eso que estaba pasando entre nosotros, que era una sucesión de actos terroristas, que no una guerra, que es muy distinto, porque una guerra supone ejércitos, y que cada ejército represente una parte enfrentada del país con otra parte. Eso nunca pasó. Pero si a eso se le llama la paz, William, sí, la pregunta es elemental. ¿Y en esa paz quién ganó? ¿Quién ganó en esa paz? ¿Quiénes recibieron impunidad? ¿Quiénes reciben curules? ¿Quiénes pueden mantener sus armas en la mano? ¿A quiénes se les dio un territorio nacional que nunca tenían? ¿A quiénes se les permite seguir con el negocio del narcotráfico? ¿A quiénes? Claro. ¿A quiénes se les dará curul por cárcel? Por eso, si a eso se llama un tratado de paz, en todo tratado de paz hay que saber quién es el ganador y quién es el perdedor. El perdedor es la sociedad colombiana, claro, el Estado colombiano, el pueblo de Colombia, y ganaron un puñado de bandidos, amigos de Juan Manuel Santos y de su hermano Enriquito, y del bandido ese de Enrique Santiago, el comunista español, que está sentando cátedra aquí en Colombia. Bueno, esa es la historia. Y nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos sobre la Convención Republicana. Buenos días, Cristina, adelante. Hola, papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy es el cuarto y último día de la Convención Nacional Republicana en el que Donald Trump debe aceptar la nominación oficial del Partido Republicano a la presidencia. Anoche fue la noche de Mike Pence, su compañero de boleta. El tercer día cerró con Pence, el gobernador de Indiana, aceptando la nominación como compañero de Trump. Según analistas, fue un discurso efectivo, hizo que muchos conservadores sintieran que de alguna manera le da balance a Donald Trump. Él es un hombre más sobrio, más calmado, se podría decir que aburrido en comparación con Trump, que es puro show. Mike Pence empezó diciendo en su discurso: soy cristiano, conservador y republicano en ese orden de prioridades. Y bueno, fue un discurso muy efectivo, es lo que están diciendo los analistas. Antes de él habló Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes, era uno de los candidatos de Trump a ser su compañero de boleta, y quien reiteró
que Estados Unidos está en guerra, que Trump no es un exagerado al decir que estamos en guerra contra los radicales islámicos, los terroristas, y que este país necesita mucha más seguridad. Gingrich hizo un recuento de los últimos atentados alrededor del mundo, de los ataques contra la policía, y dijo nuevamente que Estados Unidos está perdiendo la guerra y que solamente una persona con la determinación de Trump, que ha tenido la fortaleza y la entereza de decir la verdad cuando nadie más la estaba diciendo, pues debe ser el próximo presidente. Ambos, tanto Newt Gingrich como Mike Pence, dijeron que cualquier cosa era mejor que una Hillary Clinton. Sin embargo, el drama estuvo a nombre de otro orador, nada más y nada menos que de Ted Cruz, el senador de Texas, rival durante la contienda, durante las primarias de Donald Trump, pero quien, al igual que Trump y los otros aspirantes republicanos en ese momento, firmaron una promesa, firmaron un documento diciendo que fuera quien fuera el elegido del Partido Republicano, se iban a apoyar los unos a los otros. Ted Cruz y Trump, como ustedes recordarán, pasaron por una etapa de una pelea descarnada en el que Trump se burló de la esposa de Ted Cruz, se burló de su papá. La verdad fue un cruce de fuego terrible y Ted Cruz fue el último que quedó enfrentando a Donald Trump. Pues Ted Cruz hizo una aparición en el estadio, en el escenario, en el Arena, Quicken Loans Arena de Ohio, y bueno, empezó con un discurso muy conservador, todo el mundo esperando el momento en que le diera su apoyo a Donald Trump, pero no se daba. Lo empezaron a abuchear, lo empezaron a gritar, pero en ningún momento le dio su apoyo a Trump. Muchos analistas y expertos están diciendo es como que es ir a la fiesta de otra persona y después hacérsele pipí en el tapete a la salida. Ni siquiera mencionó por nombre a Donald Trump. Donald Trump en un tuit dijo que había visto el discurso de Ted Cruz, pero que lo había dejado hablar de todas maneras. Cuando Cruz estaba acabando, cuando lo empezaron a abuchear, cuando lo empezaron a gritar, Trump se apareció en una esquinita del escenario y, según testigos, hasta la esposa de Ted Cruz fue tratada de una manera agresiva por algunos partidarios de Trump y tuvo que ser escortada, para salir escortada del estadio. Fueron momentos difíciles, hay analistas diciendo cosas distintas. Algunos están diciendo que fue suicidio político el de Ted Cruz, otros están diciendo que por lo menos tuvo la fortaleza de ir. Marco Rubio, quien también firmó esa promesa, mandó un video y pues dijo nuevamente que el apoyo tiene que ser para el candidato republicano, cualquiera menos Hillary Clinton, y sabemos de otros ausentes, entre ellos Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, que no se apareció y que no quiere ir y que dice que no va a votar en esta elección. Sin embargo, el ausente más prominente de todos es nada menos que el propio gobernador de Ohio, sede de la convención republicana, John Kasich, quien no se ha aparecido por el estadio y le ha dado la espalda a Donald Trump también, a pesar de haber firmado esa promesa. Y finalmente, pues todo este drama en torno de Ted Cruz deja a un lado el escándalo de plagio de Melania Trump. Una de las asesoras escribió una carta diciendo que fue su culpa, que estaban tomando notas, que Melania estaba leyendo el discurso pasado de Michelle Obama y que de alguna manera se confundieron las notas y estas declaraciones o estas frases de Michelle Obama acabaron en el discurso de Melania. Dijo que había ofrecido su renuncia, pero que la campaña Trump no se la había apoyado. Pero día nuevo, drama nuevo en la convención republicana, el escándalo de Melania queda a un lado. Vamos a ver lo que ocurre hoy, el día final en que el escenario le pertenece al candidato republicano. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien, Cristina, ya vemos pues lo que está pasando en esa convención republicana, que es un circo, y un circo de mala catadura. Vamos a ver qué dicen las encuestas, que siempre se hacen inmediatamente después de una convención.
Creemos muy poco que los republicanos vayan a salir muy favorecidos con esta encuesta porque el candidato es un desastre. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a todos nuestros oyentes. Protestas insostenibles y crecimiento al debe. Doctor Londoño, según Juan Manuel López Caballero, en su columna de la revista Dinero del día de hoy, lo que nos están prometiendo en Colombia es una prosperidad al debe. Lo hemos dicho todos los días aquí en La Hora de la Verdad. La nueva economía que promete el ministro Cárdenas tiene cifras que no cuadran. La regla fiscal no se ha cumplido y no se va a cumplir, con un déficit que pronto superará el 4%, pero debía estar por debajo del 2%. La inflación estará rondando el 10%, pero se había pronosticado en un máximo de 4%. Los ingresos petroleros para el Gobierno Nacional Central estarán en negativo el próximo año debido a impuestos pagados por anticipado por parte de las empresas y que ahora el Estado debe devolver, entre otras cosas. Para López Caballero, la prosperidad al debe, abro comillas, consiste en planear inversiones sin tener los recursos para hacerlas, planteando en el papel soluciones que o no dependen de quien las propone o tendrán las consecuencias negativas en un futuro en cabeza de otros mandatarios, cierro comillas. La nueva economía de la que tanto habla el gobierno, centrada en la promoción del turismo, la industria y el sector agrícola, doctor Londoño, está allí en el papel, como si escribiendo una idea la misma se hiciera realidad sin más. Como no hay recursos disponibles, se recurre a las vigencias futuras, asumiendo que todo próximamente va a mejorar. Ayer, doctor Londoño, en su discurso ante el Congreso de la República, el presidente alegó que su gobierno y el Congreso venían trabajando, entre otras cosas, por la solidez de nuestra economía, con legislación innovadora como la reforma constitucional y las leyes que nos imponen una disciplina fiscal, garantizando así unas finanzas sanas y recursos para los colombianos más vulnerables. ¿De qué país está hablando Juan Manuel Santos? En entrevista al diario La República, María Victoria Riaño, presidente de Quión, empresa del sector petrolero y de gas, afirmó que en Colombia hay un desorden cívico porque no hay reglas del juego. Se hace lo que quiere y no pasa nada. Hay un tema de aumento del conflicto social y la protesta que se convirtió fue en chantaje y amenazas. Por otra parte, el paro camionero cumple ya 45 días y las pérdidas pronto superarán 3 billones de pesos, con gravísimos incrementos en la canasta básica en Colombia. El asunto no parece estar a puertas de solucionarse, doctor Londoño, pero el presidente sigue insistiendo en que en Colombia todo va bien y mejorando. De manera, pues, que, como lo he dicho siempre, aquí no está pasando nada grave, doctor Londoño, nada grave. Esto no es el apocalipsis, esto es la prosperidad para todos. La prosperidad para todos. Ave María, por Dios. La situación económica es gravísima, pero pues todo se nos va en hablar de la paz. Y es decir que cuando llegue la paz, rodarán ríos de leche y miel. Y entonces todo cambiará. Hágame el favor, porque uno haga la paz con 4 bandidos derrotados, que eso eran los terroristas de las FARC, antes de empezar toda esta escena en que los llaman plenipotenciarios. Hágame el favor, darles estatus de plenipotenciarios a unos bandidos terroristas. Entonces, pues, la situación económica es gravísima y no se va a arreglar con la ayuda de unos analfabetos enriquecidos a punta de narcotráfico. Es como si la paz se hubiera podido hacer con Pablo Escobar y con los consejos económicos de Pablo Escobar saliera la economía colombiana de la postración en que estaba por aquella época. Y nos vamos a hablar con un invitado especial, Jaime Castro, quien es abogado constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, y a quien le vamos a proponer unas dudas que tenemos desde el punto de vista constitucional respecto a las sentencias de la Corte Constitucional y a lo que se viene ahora en el trámite del plebiscito. En un minuto, Jaime Castro, abogado constitucionalista, estará con nosotros en La Hora de la Verdad.